Bueno, estamos grabando. Bueno, ¿qué tal? Eh, Hoy tenemos clases sobre la práctica 3, ¿sí? Clase 15 teórica 15 y 16, que son las de procesos de Poisson. Mañana tenemos repaso, lo que falte hoy, todo lo que haya quedado pendiente de temas anteriores. El lunes es el parcial, y todo eso sigue igual. Comentarios sobre el parcial, que también estuve hablando con los testificados. La modalidad es la que viene siendo siempre, tal vez con alguna variación que ahora les comento, pero no, que todavía no estoy seguro. En principio, el examen no es con cámara ni nada, ni siquiera conectarse. O sea, no es que tienen que entrar a Skype ni nada por el estilo. Eso, primer detalle. O sea, lo hacen en sus casas o donde lo hagan, lo posible individualmente. Y lo hacen, no se tienen que conectar ni nada por el estilo, son muchos inscritos, no tiene ningún sentido para nada, ni para ustedes ni para mí. El examen, los enunciados del examen se suben al campus, ¿sí? Al menú actividades, no, al menú la cursada actividades, creo que es. Ya leí. Luego hay un menú que es. Sí, el menú es la cursada y hay una opción que es las actividades, y dentro de ese hay un apartado que dice consignas. Ahí va a estar subido en un PDF la hoja de enunciados, como si fuera la hoja que les doy en un examen presencial. ¿Ok? Y para entregarlo, hablamos de los tiempos que tienen y todo eso, obviamente lo tienen que resolver en un papel, escanearlo o fotografiarlo. Estuve a punto de decir fotocopiarlo, que ya lo dije en la clase anterior. Fotografiarlo o escanearlo, ¿sí? Y subirlo a través de un formulario, de un formulario de Office, ¿sí? de un form, que va a estar abajo en la parte que dice cuestionarios y evaluaciones digitales. Ahí va a estar subido el vínculo para que entren a ese formulario y Karen, el formulario les va a pedir nombre y apellido. Igual tienen que estar logueados con su cuenta del campus, ¿sí? Porque eso a mí después me figura de dónde se loguearon, ¿sí? O sea, si se loguearon con su cuenta o con otra, con su cuenta del campus, logueados el campus, y les voy a pedir igual para facilidad apellido, nombre, libreta, libreta no, registro, perdón, libreta es en otra facu. Registro. Les va a preguntar si necesitan o no certificado de examen, que si necesitan ponen que sí. Yo después reviso quiénes necesitan y los genero desde el campus y les figuran en mi.econ. No sé si alguna vez lo usaron. No sé exactamente dónde les figura, pero digamos, es digital el certificado. Y después meter una opción, un botón, para subir él o los archivos con el examen resuelto. ¿Sí? Los archivos que admite son archivos de Office, o sea, Excel, Word, que por ejemplo, si hacen algo en Excel que está bien, pueden hacerlo. Por ejemplo, si hacen un ejercicio de bondad de ajuste y lo hacen en Excel, pueden subir directamente el Excel. Si pueden poner la respuesta en la hoja o lo central del ejercicio en la hoja y después los cálculos, si lo hicieron en Excel, pónganlo, en Excel, pero adjunten el archivo de Excel. ¿Sí? Esos archivos se pueden subir. También admite PDFs y archivos de imágenes, creo que JPG, no sé si algún otro formato. ¿Sí? Si pueden compilar todo en un solo archivo, más eventualmente el Excel, si lo quieren poner aparte, no pasa nada, digo, pero si pueden compilar todas las hojas del examen en un solo archivo, en un PDF, es mucho más cómodo para mí y les evita llegar al límite, que son creo que 10 archivos en total que pueden subir. ¿Sí? Para hacer eso existe el Cam Scanner, existe otro que mencionaron hoy, y también me dijeron, hoy me contaron que hay los chicos de Testica 2 que con la cuenta de la facultad se puede acceder a la versión premium del Cam Scanner, creo. Algo así entendí. No sé si ustedes están al tanto de algo de eso, si alguien lo usó, si me mintieron. O de otro, o no sé, del Cam Scanner o de otro. Listo, listo. En Cam Scanner con la cuenta de la facultad tenés el premium. Ah, bueno, buenísimo. Fíjense eso si quieren con tiempo, a ver si les sirve. O sea, eso sería lo ideal. Si por algún motivo no pueden, no saben, no llegan, les falla algo y tienen que subir hoja por hoja, no va a pasar nada, no es que no les voy a corregir el examen. Lo que les pido en ese caso es que como mínimo a cada archivo le pongan un nombre que me describa el ejercicio, así yo sé qué archivo tengo que abrir cuando estoy corrigiendo cada ejercicio, ¿sí? Porque si encima los archivos son HJW38, o sea, aunque sea el que siga fuera HJW39 todavía, pero si encima el que sigue es RH59, yo no sé cuál es el primero y cuál es el segundo.
Y me ha pasado, sí. O sea que si pueden subir todo en un solo archivo, más allá de que después agreguen aparte un Excel o un archivo de R, si tienen algo en R o un script. Si quieren, eso sí. Si por algún motivo hacen algo en R y quieren subir un script, mi consejo, porque no les va a dejar subir un TXT ni un archivo .r, mi consejo es que copien el script en un documento de Word y lo suban como .doc. Esa también es una posibilidad que ya hemos usado en otros cuatrimestres. O sea que, más allá de que agreguen un script o no, o agreguen un archivo de Excel o no, lo ideal sería que todo lo que, lo que ustedes escribieron y escanearon, que lo suban en un PDF, todo en uno solo. O algunos también lo que hacen es pegar las imágenes en un archivo de Word y subir todo el archivo de Word. Si por algún motivo no pueden subir todos juntos y tienen que subir por separado, no hay ningún problema. Sí traten de ser ordenados en los nombres para que sea más fácil de buscar. Y sepan que hay un límite de 10 imágenes. O sea que si son de esos que por cada ejercicio escriben 4 hojas porque escriben con una letra así, tengan en cuenta que seguramente van a llegar al límite. Pero bueno, vayan viéndolo con tiempo eso para estar preparados y preparadas. Lo otro, en lo posible que se lean los archivos, ¿sí? Traten de sacar fotos con luz, o sea que no sean completamente oscuras. Si no están, que estén derechas, porque después según el formato a veces es más fácil no rotar, y más de una vez he terminado corrigiendo exámenes así, no me joda, en serio. Para ser más rápido, digamos, me tener que abrirlo aparte y ejecutarlo directamente, giro yo la cabeza, es más fácil. Entonces, todo eso me va a ayudar a mí a corregir más rápido, dentro del hecho, y quienes ya me conocen, si estoy en una estadística 2 o lo que sea, dentro del hecho de que me lleva un montón de tiempo corregir. Primero porque soy lento corrigiendo, y segundo porque en general son muchos, y los corrijo todos yo. Entonces, voy a tratar de corregir lo más rápido posible, pero va a pasar un tiempo, y todo lo que ustedes hagan va a colaborar a que todos y todas tengan la nota lo más rápido posible. Así que tratemos de colaborar en eso. Después, bueno, no es que, tipo, no les voy a corregir o les voy a poner mal, o les voy a desaprobar porque estaba un poco oscura la imagen. Bueno, si no se lee, sí, ¿no? Pero si estaba un poco oscura porque sea. Pero traten de poner un poco de ganas a eso. El tiempo del examen, ahora hablemos de cuántos ejercicios y qué entra o no. El tiempo del examen en general van a ser 3 horas, va a arrancar a las 11. Los enunciados y el formulario van a estar subidos unos minutos antes de las 11, ahí al campus. Va a arrancar a las 11 y van a tener 3 horas en total para subirlo. Después de las 14 y algo, el formulario ya se bloquea. Y dentro de esas 3 horas está incluido el tiempo de la resolución del examen, un tiempito extra, porque bueno, a veces pasa, ¿no? Que todavía si tenemos el aula, bueno, podemos ir un cachito más, que bueno, un tiempito más, y también todo el tiempo de escanear, fotografiar, guardar los archivos, cambiarle el nombre, subirlos al campus, etc. ¿Sí? Obviamente situaciones particulares que ocurran, que la conexión, que lo que sea, me escriben y lo vemos, ¿sí? Pero bueno, digo, en general lo ideal sería que se manejen dentro de ese marco. Eso por un lado. Ejercicios calculo que van a ser parece ser 4, tal vez alguno más, alguno menos, según si hay alguno más, van a ser ejercicios más cortos, pero en general suelen ser 4 más o menos por la cantidad de temas que evalúo. Estoy viendo la posibilidad de también, para que sea un poco más fácil corregir, que alguno de los ejercicios sea un choice con justificación, pero que si está mal la respuesta, entonces ya no se corrige la justificación. En ese caso les agregaría el formulario para que marquen la respuesta, más allá de que después pongan la resolución en la... ¿Cómo se llama? La resolución en la hoja, sí. Perdón, quedé medio quemado de lo que es estadísticos. Así que eso, no sé si hay algo que se me escape. Los temas recuerden que son los de práctica 1, 2 y 3, y de todo lo de repaso, lo que se puede evaluar como ejercicio aparte es la onda del ajuste y lo de distribución conjunta, condicional, covarianza, etc. ¿Me falta algo importante? ¿Alguna duda? Bueno, vemos mañana cualquier cosa, pero digo por las dudas. Para que se vayan organizando. Bueno, parece que es demasiado claro y listo. Bueno. Bueno, si no hay ninguna duda sobre la modalidad del examen y eso,
Arranquemos con los temas. Les sugiero, me parece mejor por ahí arrancar con Poisson y después, si quedan otras dudas. Ahí volví. Ok, se me había desconectado. ¿Me escuchan ahí? Sí, yo Sí, se escucho escucha. medio entrecortado igual. Me he entrecortado. Ok. ¿Sí, entrecortado? Hola, hola, hola. Ahí se escucha bien. ¿Está bien? Ok. Ahí, sí. ¿A dónde me perdieron? Ok. Se pueden usar calculadoras virtuales tipo MatrixCalc o solo Excel. Se pueden usar calculadoras virtuales. Simplemente esos cálculos que hagan en tal lado, no les voy a pedir que me ponga la imagen de eso, pero sí en la hoja del enunciado expliquen. La cuenta le digo, no sé, los autovalores son estos. Bueno, la cuenta le dice con, o si no hacen la cuenta, bueno, si quieren hacer la cuenta, bueno, la hacen a mano. Si la hicieron con alguna calculadora matricial o mismo con R, si pueden usar el comando eigen, y esas cosas, me lo aclaran en la hoja. La cuenta le hice con tal cosa. ¿Sí? O sea, estoy viendo ahí y está todo bien. O sea, no les estoy evaluando si saben analizar matrices. Estoy evaluando si saben interpretar el resultado. ¿Está claro eso? ¿Hay alguna otra pregunta sobre el examen? ¿No hay más preguntas o los perdí de Por vuelta? mi parte, no. Ok, no me quedó claro. ¿A dónde lo...? ¿A dónde lo subo? Sí, el examen que dijiste en un momento. Obviamente en el campo virtual de la materia, en el aula virtual, digamos, de la materia, en el menú La Cursada, opción Actividades, y ahí en el apartado Consignas va a estar el enunciado en un PDF. Y abajo de eso, en cuestionarios digitales, va a haber un link para el foro donde tienen que subir los archivos. Perfecto. ¿No? En el link ese entonces lo ponemos. Sí, sí, sí. O sea, no lo suben como para, digo, supongo que ya ven haber entregado exámenes por este medio. No lo ponen en entregas, que está abajo también esa opción, que se puede subir ahí. Dejen de eso, de última eso, si llegan a tener algún problema, pero en cuestionarios abren el link que va a figurar ahí, va a decir formulario para descargar el primer parcial, y completan ese formulario con los datos y van a tener la opción ahí para subir el archivo. De esa manera a mí me queda mucho mejor organizado, digamos, después todo para la hora de corregir, que si los tengo todos sueldos. Porque igual se sube a mi nube y todo. A ver. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda sobre la modalidad y eso? Bueno, entonces lo que les decía es que mi idea hoy sería que arranquemos con la 3 y las dudas que hayan quedado de temas anteriores las vemos mañana, que es que hacer repaso. Así ya se pueden ir sacando de encima todo y de última lo que hubo dudas también mañana lo pueden preguntar. ¿Les parece? Si hay algo urgente que les quedó pendiente de lo anterior y que se estén pidiendo avanzar, me dicen, pero si no, vamos con la 3. Sí, por favor. Bueno, ok. El por favor no me preocupó, pero fue bastante expresivo. Cuéntenme, ¿qué tal con las clases estas? No, yo la guía de esta, la última, la 3, mucho no la entendí, Ok, por eso fue el por favor. por favor, perfecto. ¿Me dice la teoría? O sí te pareció que te dice la teoría, pero te sentaste a escribir, a ver la guía y después te arrepentiste. Claro, después de ver las clases creí que entendía, pero vi la guía y al Ok, parecer no tanto. ok. Bien, escucho otras comentarios para también yo darme una idea de cómo venimos. Ahora hacemos igual, ahora obviamente hacemos ejercicio, pero... Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Mora dice... Tengo una consulta.
Probé usar la función eigen en R Sí. para la primer matriz de todas y no me da el resultado. Es así, te da el resultado, te debería dar lo que se llama una lista con dos elementos. El primer elemento es un vector que tiene los autovalores y el segundo elemento es una matriz cuyas columnas son los autovectores. Lo que pasa es que esas columnas normalmente van a estar normalizadas, creo, no me acuerdo si para que tengan norma 1, no que sumen 1, sino que tengan norma 1 o algo por el estilo. Entonces como que se ven medio feos a veces. Porque por ahí tu vector era 1, 2, 3. O sea, por ahí el 1, 2, 3 es un autovector, pero en vez de darte el 1, 2, 3 te da cada uno de estos divididos por la norma, que sería la raíz cuadrada de 6. No, de 6 no, de 1 más 4, 5, más 9, 14. O sea, la raíz cuadrada de 14. Luego de 0, no sé cuánto, y es medio una porquería. Eso es lo que te puede estar pasando. Pero te aparece como un vector y después una matriz. No, sí me aparece eso, tipo, me aparecen los autovalores y después los autovectores. El problema es que los autovectores no me coinciden. O sea, sé que están normalizados o que básicamente si haces una división te debería dar lo mismo, pero no me da. A ver, ¿en cuál no te dio? En la primer matriz de todas, Ah, el la- ejercicio 1. La que ya hicimos como 38 veces. A ver, Argentina. Era la de un medio. A ver. No, cero, medio, cero, un medio, un medio, un medio, cero, un medio, cero. Sí, sí, la misma. Exacto. A ver, lo voy a compartir. A ver, vamos a tomar M. Es una matriz de 3 por 3 y los elementos los pongo en un vector. No, los elementos los pongo en un vector, son por columna, igual era simétrica, así que no cambia nada. Eran un medio, no, 0, un medio, un medio, 0, un medio, un medio, un medio, 0, un medio, y un medio, 0. Okay. Entonces, eigen, M. Eigen quiere decir propio en alemán, y los autovalores de vectores también se llaman valores propios y vectores propios, de ahí viene el nombre en inglés, que es eigenvectors y eigenvalues. Ok. Los values, que serían los autovalores, 1 menos un medio menos un medio. Eso coincide, ¿no? Sí, los autovalores dan bien, pero los autovectores no. Bien, los autovectores, por ejemplo, cada columna es un autovector. Este de columna es un autovector asociado al 1. ¿Ok? Lo cual lo que me dice es que si yo, por ejemplo, pasa que es medio molesto, pero hay maneras de extraer la primera columna. Por ejemplo, yo puedo tomar, veamos, vamos a ponerla así. Sí, yo incluso, perdón, definí una función que lo que haga es tomar el mayor valor de todos esos tipos de los elementos del vector y que divida el vector por ese elemento, entonces me lo tira normalizado. El primero me queda 1, 1, 1, Sí. pero el segundo es el problema porque el autovector del medio me queda distinto cuando lo hago a mano que cuando lo hago en R. Porque en R te queda 1, menos 0,5, menos 0,5 y a mano me queda 1, 0 y menos 1. ¿Vos te quedaba 1 menos 0,5 menos 0,5? Claro, si en R es más, ahí está, si dividís todo eso por 0,8164, te queda 1 menos un medio, pero el resultado es, perdón, el resultado es un medio, 0, un medio. Igual difiere. ¿El resultado de clase? ¿El resultado de la clase? Sí, ya sé qué pasó acá. Ya sé qué pasó acá. Lo que pasó acá es que el menos un medio es un autovalor doble. Entonces, cuando vos tenés un autovector, digamos, tenés un autovalor simple, el conjunto, el espacio de los autovalores, de los autovectores, tiene dimensión 1. O sea que básicamente tus autovectores son este que está acá y cualquier múltiplo de ese, y nada más. ¿Sí? Como el menos un medio es un autovalor doble, los autovectores, el espacio, digamos, de los autovectores son estos dos, y no solo cualquier múltiplo de estos dos, también cualquier combinación lineal de estos dos. Entonces, por ejemplo, si vos haces eso que decías de normalizar estos,
te queda 1 menos 1 medio menos 1 medio, me lo noto acá y ahora vuelvo a la pantalla. 1 menos 1 medio menos 1 medio, ¿sí? O también podría ser, para hacerla fácil, multiplicar por 2 y te queda 2 menos 1 menos 1, ¿ok? O para que no te queden fracciones, digo. Y en el otro te queda 0 menos 1, 1, ¿no? Si lo normalizás. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Y a normalizarlo me quedo así. si lo dividís por 0,7, que esto en realidad es un 1 sobre raíz de 2, es 0 menos 1, 1. ¿Ahí estamos? ¿Sí? ¿O no? Sí, sí. Bien, Sí. entonces vuelvo al pizarrón. Los que nos habían dado en clase eran, me dijiste, el 1, 0 menos 1 y 1 menos 1, 0. ¿Puede ser? No, perdón. La matriz de la clase me queda La de paso era 1, 1, 1. 1, 0 menos 1 y 0, 1 menos 1. 1, 0 menos 1 y 0, 1 menos 1. Sí, Bueno, este es un múltiplo de este, ese no hay ningún drama. sí, sí. ¿Sí? Y este no es un múltiplo de este, ni de este. Pero sí es una combinación lineal de estos dos. De hecho, si los restás, si estos los restás, te queda 2, menos 1 menos 1 es 0, menos 1 menos 1 es menos 2. Y bueno, y este sí es un múltiplo de este. O sea que lo que te pasa es que como en realidad el espacio de los autovectores tiene dimensión 2, no es que solamente son autovectores los múltiplos de estos dos, también cualquier posible combinación lineal. Entonces, te aparecieron otros. ¿Por qué? Porque, bueno, la manera en la que despejó R el sistemita no es la misma en la que lo despejaste vos. Eso sería el motivo por el que llegas a distintas respuestas. Pero no quiere decir que esté mal esta respuesta. Simplemente te queda armado diferente. O sea que queda tranquilo que no está mal, digamos. Si trabajabas con estos, las cuentas iban a estar bien igual. ¿Se entiende? Y eso pasó Sí, por el hecho de perfecto. que había Cuando hice... valores múltiples. Ah, buenísimo. Entonces, si el día del parcial ocupo R, va a estar bien Sí, igual, va a estar bien. indistintamente que me queden distintos los autovectores. Hasta ahora R siempre me funcionó. Perfecto, muchas gracias. Pero bueno, no digo nunca. De nada. ¿Algún otro duda puntual? Ahora vamos con los ejercicios, pero ¿algún otro duda puntual o teórica o conceptual? A mí me preguntaron por el 13 y podemos arrancar por ahí, si no. Yo quizás tengo una duda medio conceptual que es sobre la notación cuando usamos T mayúscula en el 3, por ejemplo. Cuando decimos la probabilidad de T2 sea mayor o igual que 15 y Sí. como que después vamos trabajando con eso. Como el tema mayúscula como está definido ahí en el ejercicio 3. Claro. Sí, ahí vamos con ese. Ahí vamos con ese. Empecemos por lo anterior y ahí vamos con ese. Dale. O sea, en el punto 3 me dan un proceso de Poisson. ¿Sí? ¿Cómo se define un proceso de Poisson? Bueno, en clase vimos 2 o 3 definiciones, digamos, de qué es un proceso de Poisson. ¿Sí? Tienes alguno que por esas características. De intensidad lambda igual a 1 medio. Recuerden que la intensidad sea lambda igual a 1 medio, ¿qué significa? Significa que xt, ¿qué distribución sigue? Poisson T por 1 medio. Poisson t por 1 medio, claro. O sea, Poisson con el lambda, entre comillas, porque ahora lambda para nosotros significa la intensidad del proceso, no el parámetro de distribución. De hecho, muchas veces se le cambia el nombre al parámetro de la distribución de Poisson en ese contexto, pero es una distribución de Poisson con el parámetro, que es el de siempre, el que representa la esperanza o el promedio, 1 medio por t, o t por 1 medio, ¿sí? O sea, t sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? O sea, t por 1 medio. Y si tuviera que hacer resta, tuviera que hacer xt menos xs con t mayor a s, que si no tiene sentido, esto sigue una distribución de Poisson de parámetro ¿cuánto? T menos 5 por 1 medio. Ah, sí, no es un 5, es una s, perdón. T menos S por 1 medio. A veces hago la s así, cursiva. T menos s por 1 medio, exactamente, sí. T menos s por lambda. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso lo más importante que necesitan saber de los procesos de Poisson, o sea, toda la teoría que vimos, para estos ejercicios,
junto con la propiedad de incrementos independientes, ¿sí? Que también la vamos a usar. ¿Estamos? Bueno. Y después me defino el Fabriel T2, que ahora vamos a ver el T2, pero primero vemos lo que tiene que ver con la XT, ¿sí? Con las X. Entonces, el punto A me pide, para ese proceso, es decir, acá es un ejercicio bien de hacer las cuentas, ¿no? No hay ninguna interpretación, ni llamadas por hora, ni nada por el estilo. El ejercicio A me pide buscar la probabilidad de que X1 sea menor o igual a 1 y que X3 sea igual a 4. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a hacer para no complicarme la vida es separar eso en casos. ¿Sí? Porque tengo X1 menor o igual a 1. Y eso, entonces, ¿cuántas posibilidades abarca? 2, x1 igual a 0 y x1 igual a 1. Exacto, con la distribución es Poisson, ¿no? Obviamente puede ser, el rango arranca en 0, así que esto es lo mismo que decir, todo acá es lo mismo que decir x1 igual a 0 o x1 igual a 1. ¿Sí? Recuerden que el 1 de abajo es el t, es el t1, y esto es los valores del rango de la variable aleatoria. ¿Sí? Digo, acá podría en vez de 1 decir 1,77 y acá decir raíz cuadrada de 7. ¿Ok? En el subíndice, porque ahí puede ser cualquier número real positivo. Por ahí lo aclaro, porque como justo puse todos enteros, por ahí es fácil confundirse. Entonces, les digo rápido cuáles serían los pasos intermedios. Yo voy a escribir directo, pero los pasos intermedios acá serían que esto y algo, en realidad, el O se distribuye respecto del I y al revés también. O sea que esto y algo es lo mismo que esto y esto, o esto y esto, ¿sí? O sea, se escribe como así. Esto y x3 igual a 4, o esto y x3 igual a 4. Y como estas dos cosas son disjuntas, porque si x1 es 0 no es 1, y si es 1 no es 0, o sea, estos dos sucesos son disjuntos, la probabilidad de esto es igual a qué. A la suma. A la suma, ¿sí? Porque son disjuntos. Así que básicamente, esto lo puedo escribir como la probabilidad de x1 igual a 0 y x3 igual a 4, más x1 igual a 1 y x3 igual a 4. ¿Eso se entiende? O sea, en general uno después lo hace directo, pero el razonamiento detrás de por qué me queda escrito así es todo eso. ¿Estamos? 0 y x3 igual a 4, más la probabilidad de x1 igual a 1 y x3 igual a 4. Ya estamos. La primera pequeña dificultad, que es una, si quieres, una dificultad estadística 1, pero que esta materia está para repasar todo, porque estas cosas de acá en más las tienen que manejar, pero así. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? Ahora lo que vamos a hacer es calcular este y calcular esta. Entonces, el primer detalle es, tengo acá un i, ¿no? Si tengo un i, lo primero que me voy a preguntar Te hago una pregunta. es... Sí, ¿por qué pones x1 igual 0? Porque acá como era menor o igual a 1, eso, como la distribución de x1 es una Poisson, eso abarca dos casos, dos posibilidades, que x1 sea 0 o que sea 1. ¿Sí? Ah, ok. x1 menor o igual a 0. Todo dado 3. Todo, claro, todo no dado, sino y3. Y x3 igual a 4. ¿Sí? Ok, genial, gracias. Si fuera menor o igual a 7, tendría que ser x1 igual a 0, igual a 2, igual a 3, etc. ¿Sí? A lo mejor se podría buscar una manera más simple de hacerlo, pero básicamente es esto. ¿Sí? Entonces, si ahora tengo que ver la probabilidad de una conjunción, de un i, de una intersección, si lo quieren pensar en términos de conjuntos, ¿qué es lo primero que me voy a preguntar? Si hay independencia entre los sucesos. Claro. Si estos sucesos, x1 igual a 0 y x3 igual a 4, son sucesos independientes, porque si son independientes, listo, ya le damos por adelante. Multiplico, acá también, y ya está. Que básicamente
¿qué tiene que pasar para que sean independientes? Sí, tienen que ser independientes las variables aleatorias x1 y x3. Digamos, la definición de variables independientes creo que ya lo dije, pero lo dije en las teóricas y creo que ya lo dije en alguna de las últimas clases. Pero la definición de variables independientes es que son variables tales que, si yo armo sucesos con una y sucesos con la otra, me quedan sucesos independientes. ¿Sí? O sea, lo que me tengo que preguntar en el fondo es si x1 y x3 son variables independientes. ¿Y lo son? No, porque x3 incluye al x1. Recuerden que esto, x1 me dice desde 0 hasta t igual a 1, cuántas ocurrencias, digamos, en qué valores, cuánto está valiendo el proceso, en qué nivel está la trayectoria del proceso, ¿sí? Cuántas llamadas entraron, cuántos clientes entraron al banco, pues, etcétera, etcétera. Y x3 me dice cuántas entre 0 y 3. Pero lo que pasó entre 0 y 1 es parte de lo que pasa entre 0 y 3, con lo cual obviamente no son independientes, porque si x1 vale 7, fíjense hasta qué punto no son independientes, que dado que x1 es igual a 7, ¿sí? La variable x3, dada que x1 es igual a 7, ¿cuál es el rango de la variable x3 condicional a que x1 vale 7? De 0 hasta 7. No. Si x1 es 7, x3 puede ser 0. Ah, perdón. Sí, pensé al revés. De 7 hasta más infinito. De 7 en adelante los enteros. Basta. Sí, de 7, o sea, 7, 8, 9, etc. O sea, enteros mayores o iguales a 7. ¿Se entiende? Cuando en realidad de x3 no condicional, o sea, la distribución marginal de x3, exacto, 7 en adelante. Ahí me llevo. Entonces, cuando en realidad la distribución no condicional o la distribución marginal de x3, que es una ecuación, va de 0 en adelante el rango. O sea que, ya viendo que cambia el rango, cambia la distribución y por lo tanto no son variables independientes. O sea, no solo no es que no estoy seguro si son independientes, no son independientes de ninguna manera. ¿Se entiende? Así que eso me va a involucrar algún trabajito extra porque no puedo asumir independencia, porque de hecho no son independientes. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ¿qué es lo que necesito? ¿Cómo puedo hacer para lograr independencia? ¿Cuáles son las variables que sí sé que son independientes por la misma definición del proceso de Poisson? Los incrementos. Los incrementos, exacto. Los incrementos que no se solapen, ¿no? Los incrementos que no se superpongan. Entonces, yo podría poner esto en términos de qué variables. El incremento de este intervalo lo puedo escribir o como x1 menos x0 o simplemente como x1 porque x0 vale 0. Si quieren ponerle x0 porque les sirve más para verlo, lo ponen. Si prefieren no ponerlo, no lo ponen. Es lo mismo porque x0 vale 0. ¿Sí? O sea que si yo pudiera reescribir todo esto en términos de que a x1 menos x0 le pase algo y que a x3 menos x1 le pase algo, entonces ahí sí voy a poder usar la independencia porque por la propiedad de incrementos independientes, como x3 es un proceso de Poisson, x1 menos x0 y x3 menos x1 sí son variables independientes y por lo tanto los sucesos también son independientes. Ahora vemos cómo lo escribo, pero ¿se entiende por qué hago eso y se entiende por qué ahí sí ya voy a tener independencia? ¿Hay alguna duda con eso? Sí, perdón. También se podría haber hecho desde el principio x3 menos x1 es igual a 4 y ahí ya tenés que el incremento es independiente, entonces lo puedes multiplicar por la condicional de que x1 sea menor o igual a 1. Sí, a ver, déjame empezar. Podría hacerlo que x3 menos x1. No, porque, o sea, igual tenés que analizar posibilidades, porque si acá pones x3 menos x1 igual a 4, estás asumiendo que los 4 que hay hasta x3 ocurrieron entre x1 y x3. Entonces estarías descartando la posibilidad de que ocurran entre x0 y x1. Que de hecho es la cuantita que vamos a hacer ahora. Pero esto escrito así no necesariamente significa que x3 menos x1 es 4. Significa que x3 menos x0 es 4. O sea que tenés 4 en total. O sea, yo sé que acá hay 4. ¿Se entiende? Ok. Sí. Pero en realidad tengo dos posibilidades. El caso este, después hacemos el otro, pero el caso este donde x1 es igual a 0 y x3 es igual a 4, lo pongo acá para que vaya un poco más despacio. Primero veamos este, que me dice 0, 1, 3. Que
Entonces, en el caso este me están diciendo x1 es igual a 0, o sea que acá ocurre en 0, y x3 es igual a 4, o sea que acá ocurrieron 4. Con lo cual decir x1 es igual a 0 y x3 es igual a 4 es lo mismo que decir x1 es igual a 0, porque insisto, esto es lo mismo ponerlo que no ponerlo. Lo taché y quedó una x de vuelta. Esto puedo ponerlo no al x1 menos x0. O sea, es lo mismo que decir x1 es igual a 0 y x3 menos x1 es igual a ¿cuánto? 4. A 4. Porque digo, se ocurrieron 4 en total, pero de 0 a 1 no pasó nada. O sea, si me entraron 4 llamadas, pero entre 0 y 1 no entró ninguna, es que las 4 entraron entre 1 y 3. ¿Se entiende? O sea que esta intersección de eventos, esta conjunción de esta conjunta, es igual a esta conjunta de acá. ¿Sí? Pero ese es uno de los casos que tenía que analizar. ¿Ok? Decir que x1 es igual a 1 significa... No significa que el primer éxito ocurra exactamente en 1. Quiere decir que el primer éxito ocurrió en algún momento entre 0 y 1. Es eso. Y que no ocurrió ningún otro, O sea que entre 0 y 1 ocurrió exactamente un éxito, un solo suceso, una sola ocurrencia. ¿Se entiende? O sea que la trayectoria del proceso podría haber sido 0 y en 1 pegó el primer salto, hasta 1, pero también podría haber sido 0 hasta acá y el salto lo pegó en algún lugar entre 0 y 1. O incluso muy cerca del 0, incluso muy cerca del 1. ¿Ok? Y después, bueno, se vendrán los otros. Entonces, esa sería esta. ¿Vos hiciste eso de x1 menos x0 igual a 0 porque eran independientes, ¿no? No, porque porque eran dependientes. Porque x0 es 0 por definición. Y x3 menos x1, ¿por qué lo hiciste? X3 menos porque justamente lo que hice fue, como tenía que hacer algo que involucre a x3 y también a x1, y no son independientes, las que sí son independientes son x1 y x3 menos x1, por la propiedad de incrementos independientes. Porque básicamente... ¿Cuáles son dependientes, perdón? Los que son independientes son x1, ¿sí? Que me dice cuántas ocurrieron acá, y x3 menos x1, que me dice cuántos ocurrieron acá. Como estos intervalos no se solapan, digamos, solo coinciden en los extremos, esas dos variables sí son independientes. Y eso es lo que se llama propiedad de incrementos independientes. Es la de por definición. ¿Y por qué no son independientes? ¿Por qué qué? Porque falta el x2 en el medio, ¿no? No, eso. Estos sí son independientes. Claro, pero ¿por qué? Eso no entiendo. Porque acá, acordate que el tiempo acá es cualquier cosa. Básicamente porque este x1 representa la cantidad de éxitos. Si querés pongo x1 menos x0. Porque total x0 es... Bueno. Entonces, esto me representa el incremento desde 0 hasta 1. Es decir, cuántas ocurrencias hubo en total entre 0 y 1. Y esto me representa el incremento entre 1 y 3. Es decir, cuántas ocurrencias hubo entre t igual a 1 y t igual a 3. La definición misma del proceso de Poisson, esa es la definición de propiedad de incrementos independientes, es que cualquier variable que vos tenés, S menor a T, a su vez T menor o igual a S' menor a T', la propiedad de incrementos independientes es que en estas condiciones, XT menos XS y XT' menos XS' son independientes, son variables aleatorias independientes. Ahí dice independientes. ¿Sí? Esa es la definición de propiedad de incrementos independientes. Entonces, acá ¿quiénes serían ST, S', T'? S sería el 0, T del 1, S' del 1 y T' del 3. ¿Sí? Si me quedan intervalitos que no se me superponen, que no me queda un pedazo en común, sí. Esas variables que me miden, que son X del final menos X del principio, o sea, básicamente cuánto varió, por eso de lo de incremento, esas variables son variables independientes. Ok, gracias. La definición del proceso de Poisson dice, al proceso de Poisson le pasa esto. O sea, dice el proceso de Poisson cumple con esto, es uno de los puntos de la definición. ¿Se entiende? Vale, gracias. Buenísimo. Entonces, esta variable y esta ahora sí son independientes, y por lo tanto yo esta probabilidad la voy a poder calcular haciendo esto por esto. ¿Se entiende? De la misma manera, a esta de acá la puedo escribir como la probabilidad de que x1 es igual a 1, esa la dejo, y la otra la voy a poner en términos de x3 menos x1 de vuelta para tener independencia. Entonces ahora es, si x1 es igual a 1 y x3 es 4,
Eso es equivalente a decir que x1 es 1 y x3 menos x1 es ¿cuánto? 3. 3. Porque en total hasta 3 hubo 4. Y de esos 4, uno ya sé que ocurrió entre 0 y 1. Entre 1 y 3 ocurrió en 3. ¿Se ve eso? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Y ahora simplemente separar. Yo me voy a ahorrar el pizarrón. Me voy a ahorrar escribirlo y usar el pizarrón. Entonces básicamente tengo la probabilidad de esto por la probabilidad de esto. Acá aclaran, ¿no? Por propiedad de incrementos independientes. Y me queda la probabilidad de esto por la probabilidad de esto. ¿Ok? ¿Y ahora qué hago? Bueno, poner x1 menos x0 y x1 insisto que es lo mismo. Lo que tengo que pensar es en la distribución de estas variables. Por eso charlamos un poquito al principio. La distribución de esta variable, ¿cuál es? Poisson. Poisson, con parámetro, o sea, esperanza igual a cuánto. T sobre 2. T sobre 2. Y T es 1. ¿Sí? O si quieren, T menos S sobre 2. T menos S es 1 menos 0, o sea que es 1. Así que el parámetro es 1 medio. ¿Sí? Y esta variable de acá sigue una distribución también de Poisson, por definición del proceso de Poisson, con parámetro 2 sobre 2. O sea, 2 por 1 medio. ¿Ok? Claro. Porque es T menos S que es 2, por lambda que es 1 medio. O sea que es 1 medio por 2, es, así que es Poisson 1. ¿Ok? Lo mismo acá, lo mismo acá. Y después simplemente se hacen las cuentas. Si quieren, pueden usar la aplicación, pueden usar R, pueden usar una tabla, lo que sea. Y pues, si no, pueden hacer la cuenta, en este caso. Esto es una Poisson con lambda, entre comillas, digamos, con parámetro 1 medio, así que es e a la menos 1 medio por 1 medio a la x, que sería 0, sobre 0 factorial, por, esta es con parámetro 1, así que es e a la menos 1 por 1 a la cuarta sobre 1 factorial, no, sobre 4 factorial, quiero decir, más, y acá lo mismo, esta es una Poisson con parámetro 1 medio, así que es e a la menos 1 medio por 1 medio a la 1 sobre 1 factorial, por, y esto es una Poisson con parámetro 1, así que es e a la menos 1 por 1 a la 3 al cubo sobre 3 factorial. Y si no lo hacen con una aplicación o lo que sea, habrá que buscar probabilidades puntuales de una distribución de Poisson. Multiplico, sumo y ya está. ¿Se entendió esto? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Alguna duda? Sí, perfecto. Te hago una consulta en este ejercicio. Yo, en vez de empezar así con la intersección y dividirlo en dos, yo primero lo que hice fue pasarlo a probabilidad condicional, o sea, la probabilidad de que x3 sea igual a 4 dado x1 menor o igual a 1 por la probabilidad de que x1 sea menor o igual a 1, y después ahí dividí, tipo, probabilidad de que x3 menos x1 sea 4 sabiendo x1 igual a 0, más probabilidad de que x3 menos x1 igual a 3 sabiendo x1 igual a 1, por px1 menor o igual a 1. Sí. ¿Me debería dar lo mismo que eso? Y después volviste a conjuntas, porque después las condicionales, ¿cómo las calculaste? A ver, por ejemplo, vos tenés x1 igual a 0 y x3 igual a 4. Vos lo podés pasar a condicional esto. De hecho, tal vez hasta es un paso intermedio que uno podría hacer sin hacer el dibujito, sin empezar tanto, pero digamos, vos lo podés pasar a condicional, pero esto debería ser x1 igual a 0, x1 igual a 3. Perdón, x3 igual a 4. Dado que x1 es 0, pero acá deberías hacer por probabilidad de x1 igual a 0, para que sea igual. ¿Ahí estamos? ¿Se entiende lo que digo? Vos tenés la conjunta, Sí. podés pasarlo a la condicional, pero es la condicional por la condición.
para que valga la igualdad. Entonces después vos podrías decir, bueno, como sé que x1 es 0, tal vez es un argumento que está más completo si querés, pero que a la larga no te va a hacer falta, por decir. Si sé que x1 es igual a 0, entonces si x3 es igual a 4, sabiendo que x1 es 0, entonces eso es la probabilidad de que x3 menos x1 sea 4, sabiendo que x1 es igual a 0. Y acá por probabilidad de x1 igual a 0. Y ahora como calculás esta, y decís, es la de esto y esto dividido la de esto. Entonces ahí se te cancela. Y volvés a lo mismo que hicimos antes, que le hicimos menos pasos, digamos. ¿Se entiende? Pero lo que no tenés que olvidar si llegas a usar algo así es de que si la conjunta la escribís como la condicional por la probabilidad de la condición. ¿Entendés eso? Alejandro, a mí me quedó una duda. Sí. Con respecto a cómo sabés que es de Poisson ponerle parámetro un medio y las horas son de 1. Para una cuenta así porque no entendí. ¿Cómo sé? Ah, Ponerle la probabilidad de que es 1 igual a 0 es Poisson un medio. Porque lo que vimos es que en la definición de Poisson dice que es el punto 3, creo, es que xt menos x no puedo dar. Un proceso de Poisson, sí. Un proceso de xt con t perteneciente a 0 más infinito, etcétera. Es un proceso de Poisson, sí. x0 es 0. Si cumple la propiedad de incrementos independientes, que es como la definí hace un rato. Y si xt menos xs, sí, una distribución de Poisson con parámetro lambda por t menos s. ¿Sí? Esa es la tercera condición. Entonces, cuando yo tenía x1, es lo mismo que decir x1 menos x0, el parámetro era lambda por 1 menos 0. Lambda es un medio, la intensidad del proceso. Por eso, x1 o x1 menos 0, que es lo mismo, tenía parámetro un medio. En cambio, x3 menos x1, o sea, es como que la t sería 3 y la s sería 1, entonces tiene parámetros lambda, que es un medio, por 3 menos 1. Un medio por 2, que es un medio. Sí, sí. Esa es la cuestión que tengo que hacer para el parámetro de la distribución de Poisson. Vamos. Gracias, Alejandro. De nada. Me salté un toque el B y el C, pero esto es una cuenta que en realidad la podrían contestar teóricamente, o podemos hacer la cuenta, pero me interesa más para que se entienda la interpretación. El D que les pide el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de la probabilidad de xt igual a 0. ¿Sí? En realidad, pensamos en la intuición y ahora hacemos la cuenta. ¿La intuición cuál es? Yo tengo un parámetro, yo tengo un proceso con una intensidad dada, ¿no? Con una intensidad que no sé cuánto es, pero que está fija. Entonces, pongamos que la intensidad es un medio. En t igual a 1, ¿cuál es lo esperado? Un medio. Todos dijeron un medio, sí, perfecto, un medio, sí. Lo cual quiere decir que para un proceso en particular, la trayectoria tranquilamente puede ser que para uno todavía no haya ocurrido nada, porque en realidad se espera que haya ocurrido medio suceso. Obviamente nunca va a ocurrir medio. Puede ocurrir 0, puede ocurrir 1, o incluso más. Probablemente que ocurran muchos y vaya subiendo mucho, esté muy arriba, es muy poco probable. Es una trayectoria posible, pero poco probable. Lo más probable es que hasta 1 todavía no haya ocurrido nada, o que tal vez haya ocurrido 1, o con mucha suerte que el proceso ya esté en 2, parecen 2. Podría ser más, con muy poca probabilidad, etc. ¿Sí? Ahora, o sea que la probabilidad de que x1 sea 0 probablemente sea relativamente alta. ¿Sí? Tampoco un montón, pero hay seguramente una buena probabilidad de que x1 sea 0. Ahora, ¿qué pasa si en vez de ver x1 yo veo x0,1? Es decir, yo veo lo que pasó hasta acá. ¿Qué les parece que va a pasar con esta probabilidad de que x0,1 sea 0? ¿Va a ser más alta que la de 1 o menos? Más alta. Bastante más seguro que hasta acá no va a haber ocurrido nada. Es decir, es poco probable que el primer suceso, que la primera ocurrencia, que el primer salto del proceso se dé en este intervalito, ¿no? Y si tomo más chico, seguramente va a ser más alta. ¿A cuánto les parece que va a tender esta probabilidad cuando t tiende a 0 por la derecha? Así cuando hago muy chiquito el intervalo. 0. ¿A 0? A 1. A 1, sí, lo contrario. O sea, si tomo el t muy chiquitito, es muy probable que xt todavía siga siendo 0, es decir, que no se haya dado el primer salto. Y eso, como hacen el límite, vale independiente, incluso si tomo el lambda muy chiquito, perdón, si tomo el lambda muy grande, que el lambda muy grande quiere decir que pasan muy seguidos los sucesos. Pero incluso en ese caso,
Veo que están de acuerdo, bien. Pero incluso en ese caso, cuando tomo el t muy chiquito, esto va a tender a, esta probabilidad de ser cada vez más alta y va a tender a 1. ¿Sí? O sea, la intuición, ahora se me da cuenta que es una pavada, pero la intuición les cierra de que esto tiene que dar 1. ¿Sí? Les hago estas preguntas porque como que yo voy a entender un poco cuál es la lógica del proceso y la dinámica. Perdón, no entendí. ¿Por qué daría 1? Porque vos pensás que este proceso en general le tiende a pasar que ocurre un salto cada 2 segundos, ponele que digamos, ¿no? En promedio. Obviamente a veces pasa antes, a veces pasa después, pero en promedio como que tiende a tener un medio salto por segundo, es decir, un salto cada 2 segundos. ¿Ok? Entonces, si tiene más o menos un salto cada segundos, es poco probable que el primer salto ocurra en un intervalo muy chiquitito. ¿Sí? Cuanto más chiquitito toma el intervalo, menos probable es que el primer salto ocurra ahí. Porque el primer salto lo esperable es que ocurra en realidad en 2. ¿Sí? Bueno, ahora lo charlamos. El primer salto es esperable que ocurra por algún lado por acá. ¿Sí? Seguramente es la respuesta. ¿Sí? Entonces, cuanto más chiquitito tomo, menos probable es que en ese intervalo ocurra el primer salto del proceso. Y por lo tanto, es más probable que en ese momento el valor en el que está el proceso siga siendo en 0. ¿Se entiende? Por eso que la probabilidad de que t sea 0 debería tender a 1 intuitivamente cuando t tiende a 0 por la derecha. ¿Lo ven eso? Sí. ¿Sí? Piénselo igual un poco, pero está bueno hacerse estas preguntas para ver si uno más o menos entiende realmente qué es lo que está haciendo el proceso. Después de hacer la cuenta, y no es muy complicado, porque la cuenta la puedo hacer, porque esto es el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de... ¿Qué cosa? Bueno, de que valga 0, o sea, la función de probabilidad puntual en 0 de una variable con distribución de Poisson de parámetro cuánto. Lambda por t. Lambda por t. Que lambda en este caso es un medio, igual, si quieres pongan el lambda genérico y es lo mismo. ¿Sí? Pongamos el lambda por t, si no pongan el lambda es un medio, da igual. Entonces, ¿cuánto vale la probabilidad puntual en 0 de una distribución de Poisson? La Poisson era e a la menos lambda, lo que pone este lambda entre comillas, porque ahora el lambda para nosotros es otra cosa, por lambda a la x sobre x factorial. X es 0, ¿sí? 0k, 0k. Y lambda es lambda por t, o sea que es e a la menos lambda por t por lambda por t a la 0 sobre 0 factorial. ¿Sí? Lambda por t a la 0 es 1, 0 factorial es 1, o sea que básicamente este es el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de e a la menos lambda por t. Y cuando t tiende a 0, ¿qué le pasa a ese límite? E a la menos lambda por 0. ¿Sí? O sea, el a 0 es 1. Y vale 1. Y vale 1. O sea, que cierra todo, digamos, pero la cuenta cierra, pero también está bueno que entender por qué tiene sentido que ese resultado sea 1. ¿Se ve? Alejandro, ¿qué dice abajo del límite? ¿T tendiendo a qué? Tendiendo a 0 por la derecha. A 0 más. Tendiendo a 0 por la derecha. Ah, ok. Parece una D, parece. Si no aclarás lo de la derecha, la cuenta te va a dar. Lo que pasa es que no tiene sentido porque t tiene que ser mayor o igual a 0. Sí, por eso la aclaración de por la derecha. ¿Estamos? Al revés. Y fíjense, ¿cuál es la probabilidad de que xt sea mayor a 0? ¿A qué tiende? ¿A qué va a tender? A 0. A 0. Intuitivamente va a tender a 0, ¿no? Pero además es el complemento, o sea que va a ser el límite de 1 menos 0. O sea que es el límite de 1 menos 1 que es 0. ¿Sí? De hecho, una de las versiones alternativas del proceso de Poisson dice que esto es un O chiquita de lambda por t, creo que está, no me acuerdo. O no, chiquita de t, creo. Con lo cual el particular dice que tiende a 0. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, veamos los otros dos. ¿Sí? No se haga mucho lío con la definición, porque en realidad lo que representa la variable es lo que dice el enunciado. ¿Sí? El enunciado dice: T2 es la variable aleatoria que representa el momento en que se produce el segundo éxito. Es decir, T2 es el ínfimo, que no pongo ínfimo por no poner mínimo, pero si quieren pongan mínimo si les resulta más intuitivo. Es un tema más técnico que otra cosa.
el mínimo, ¿sí? Es decir, el primero, el más chico de los t, tales que xt es mayor o igual a 2. ¿Sí? Si yo tengo que, como trayectoria del proceso, tengo esta, ¿sí? Que yo 0, a 1, pego el salto a 2, pego el salto a 3, pego el salto a 4 y así. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Este llamémoslo T1, este llamémoslo T2, este llamémoslo T3, este llamémoslo T4. ¿En qué valor tomó esta variable? Fíjense cuáles son los t tales que xt mayor o igual a 2. Por ejemplo, este es un t tal que xt es mayor o igual a 2. Sería T3. T3 es un t tal que xt es mayor o igual a 2, sí, porque xt3 ¿cuánto vale? Ah, 3. 3. Vale O sea 3. que T2 también. xt3 está incluido y todos los que vienen después también están incluidos, pero también x, este que está por acá, también está incluido porque xt esto es 2, o sea que ese también está incluido porque es mayor o igual a 2. Y todos estos, incluso T2 en este caso. Lo del incluso T2, acá se entran detalles técnicos que tampoco vienen mucho al caso, porque bueno, pongámosle que la trayectoria no fuera así, que fuera continua por izquierda y no por derecha. Bueno, en ese caso serían los estrictamente mayores a T2, y por eso pongo ínfimo, que sería este de acá, y no mínimo. Pero es un detalle. Desde ese punto lo puedo ver bien la diferencia entre T2 y X2. Ahí lo charlamos, ¿sí? Pero sería este el valor. X2, fíjate que en X2 y en T2 están intercambiados, los dos significan cosas distintas. Vuelvo a hacer el dibujo. Recuerden que todos estos saltos son de A1, ¿sí? Es decir, esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4. Este 2 de X2 es el tiempo, o sea, acá hay una escala de tiempo, que acá estará el 1, ahí está el 1, acá está el 2, acá está el 2, acá está el 3, así. Ese 2 se está refiriendo a cuánto vale este X2, en qué valor, ¿sí? Está, esto es XT, digamos, y esto es T. ¿En qué valor está el proceso en el T igual a 2? O sea, acá. En este caso la respuesta es, ¿cuánto? Entonces, X2 para esta trayectoria. 2. Es 2, porque si yo le quiero ver dónde está, claro, veo que esto es 1, 2, esto es 2, ¿no? Pero también podría haber pasado esto, podría haber pasado que podría haber sido así la trayectoria. Podría haber tenido el segundo salto acá, el tercer salto acá, ¿sí? Y entonces X2 en ese caso, ¿cuánto vale? ¿Qué valor tomo, digamos, para esa trayectoria en particular? 3. 3, ¿lo ven? O sea, X, exacto, X2 de 2, no, sería 3, porque el valor, los valores que toma el proceso son enteros. ¿Sí? O sea, esto es 3. Esto es 2, esto es 1, esto es 4. Me quedó mal, sí, la escala me quedó un desastre, pero digo, por eso digo, piensen que cada salto es 1 acá, ¿sí? No, o sea, sé que esto no viene lo mismo que esto, pero los saltos son de 1. Eso sí. Entonces, X2 en este caso es 3. ¿Se entiende? Es decir, X2 es en qué lugar está el proceso, recuerden que es lo que se llama un proceso de conteo o proceso de recuento. Es decir, es como que yo voy cada vez que entra una persona al banco, marco con un contador, y ¿vieron esos que son para hacer así con el dedo? Que no sé, qué sé yo, en los recitales, ¿sí? Que van contando, o en la cancha, que van contando cuánta gente entra. Entonces, bueno, para la cancha normalmente hay molinete, pero no, si no hay molinete es que como que van contando cuánta gente pasó, que van haciendo así, y eso va marcando, ¿sí? El proceso de recuento está haciendo eso. Cada vez que ocurre algo, marca una vez y pega el saltito. ¿Sí? Entonces, cuando llego a T igual a 2, ¿qué pasó? Hice así 2 veces. ¿Cuándo hice así la segunda vez? Y antes. Perdón, hice así 3 veces. ¿Sí? Lo cual quiere decir que la tercera vez que hago así ocurre en T igual a 2. Puede haber ocurrido antes,
y todavía no ocurrió la cuarta vez. ¿Entendés? Eso es lo que significa X2. T2 es otra cosa. Yo estoy mirando. El 2 me indica cuáles son los valores. O sea, este 2 se refiere al tiempo. ¿Sí? En T2 el tiempo es la variable aleatoria y el 2 se refiere al estado, se refiere a la XT, se refiere al estado del proceso. Lo que me está diciendo es, primero, ¿cuáles son los XT? Los tiempos donde XT es mayor o igual a 2. Y de acá para allá, todos. Acá ya es 2, acá sigue siendo 2, y para todos estos T ya es más que 2, o sea que son todos estos. ¿Cuál es de todos esos el más chico? Y justo donde pegó el salto. Esto sería T2. Es el tiempo, el momento de tiempo en el que ocurre el segundo salto. ¿Entienden? En el que entra la segunda procesora, en el que entra la segunda llamada. ¿Se entiende esa diferencia entre X2 y T2? De hecho, digamos, este 2 y este 2 no tienen nada que ver, eso hoy. Este 2 es un valor es un tiempo y este 2 es un valor del estado del proceso, ¿sí? Del espacio de estados. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, entonces, ¿qué me pide el ejercicio? Me pide que vea que calcule la probabilidad de que T2 sea mayor o igual a 1,5. Tengo dos maneras de hacerlo. Una es usar una propiedad que creo que la vimos en la teoría. Sí, de hecho, también lo habíamos visto cuando vimos distribuciones. Que es usar el hecho de que T2 qué distribución tiene. Gamma, ¿sí? Exponencial. No, T1 tiene distribución exponencial. En general, TK, ¿sí? Este número obviamente tiene que ser entero porque tiene que ver con estados del proceso. TK sigue una distribución gamma de parámetros K y lambda. ¿Sí? Donde este lambda es el mismo lambda de la intensidad del proceso. Por eso, yo les dije, a veces es más cómodo usar lambda y a veces es más cómodo usar beta como segundo parámetro de la gamma. Bueno, cuando uno estudia procesos de Poisson es más cómodo usar lambda. ¿Por qué? Porque ese lambda es el lambda de acá. Si yo escribiera en términos del parámetro beta, tendría que decir que es una gamma K beta igual a 1 sobre lambda, donde lambda es la intensidad del proceso. ¿Se entiende? Entonces es más cómodo escribirlo en términos del parámetro lambda porque es el mismo lambda que el del proceso. ¿Sí? De hecho, perdón, ¿de dónde sabemos que TK se distribuye de forma gamma? en realidad, de hecho creo que es un ejercicio de la primera práctica de repaso, probar que T1, ¿sí? Es una exponencial. ¿Sí? O sea, les digo la idea general y después ustedes si quieren pueden escribirlo. Es un ejercicio de la práctica de repaso 0, creo, o sea, 1, probar que esto es una exponencial de parámetro lambda. Que la manera de probarlo es buscar la función de la distribución. Que es sí, más o menos así. El procedimiento similar al que vamos a hacer acá. F de T1, ¿sí? En el momento T, es por definición de función de distribución la probabilidad de que T1 sea menor o igual a T0. Eso es la definición de función de distribución. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, perfecto. Entonces ahora lo que hago es reescribir. Como yo lo que sé es que la distribución de XT es una Poisson lambda por T, lo que hago es tratar de reescribir este suceso en términos de XT. Y ahí el razonamiento es el siguiente. T1 es menor o igual a T, ¿sí? Quiere decir que cuando yo llego a T, o sea, quiere decir que el primer éxito ocurrió en T o antes, ¿sí? Si el primer éxito ocurrió acá o antes, ¿qué es lo que sé sobre XT? Que XT, que en T, digamos, ¿puede ser 0 XT? Si el primer suceso ocurrió antes que T, el primer éxito, ¿puede ser que XT valga 0? No, es mayor que 0. Es mayor que 0. O sea, puede ser 1, sí, puede ser 2, sí, porque puede ser que el primero puede haber ocurrido acá y después haber ocurrido otro y otro. O sea, no hay un límite. Pero, digamos, lo que vemos es que T1 menor o igual a T es equivalente, es el mismo suceso que XT mayor a 0. O sea, esto lo puedo traducir de esta manera. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí. Y ahora sé que XT mayor a 0, en realidad usas el complemento, es 1 menos la de que sea 0, que es la cuenta que hicimos hace un rato, y eso es 1 menos E a la menos
lambda por t, porque el parámetro de xt es lambda, es Poisson, pero lambda t, por lambda t a la 0 sobre 0 factorial, que eso dan 1. ¿Y qué te queda? La función de distribución de una exponencial, de parámetro lambda. Bien, perfecto. Igual, de todas formas, hay un paso intermedio en el que había que dar vuelta, ¿no? O sea, yo tengo que poner la probabilidad, 1 menos la probabilidad de que T1 sea mayor que T Como tenés minúscula. xt mayor a 0, eso es 1 menos la probabilidad de que xt sea igual a 0. Ah, está, perfecto. Sí, genial. Para hacer el 1 menos, ahí, y te queda. ¿Sí? Y entonces ya probaste que la distribución del tiempo hasta la primera ocurrencia es exponencial. Entonces, ¿cómo puedo llegar a esto? La distribución del tiempo hasta la segunda ocurrencia, ¿cómo la puedo pensar? Bueno, yo puedo pensar que digamos, que era lo que ya habíamos llamado tau en la teórica, ¿sí? Los tiempos entre ocurrencias, ¿sí? O sea, si yo tengo T1, T2, T3, o sea, los momentos en que ocurren los saltos, ¿sí? O sea, acá primero ocurre el primer salto, acá ocurre el segundo salto, y así. Acá ocurre el tercero, etc. Le habíamos llamado tau a los tiempos entre ocurrencias. La distribución del tiempo entre 0 y la primera ocurrencia simplemente es la distribución de la primera ocurrencia, del tiempo hasta la primera ocurrencia, ¿no? O sea, es lo mismo que T1. Y es una exponencial. Ahora, la distribución de T2 menos T1. ¿Sí? Es decir, del tiempo transcurrido entre la primera ocurrencia y la segunda, ¿qué distribución será? No tengo ni idea. ¿La misma? Sí, es lo que dice Ariel. Es la misma. ¿Por qué? Porque en el fondo yo cuando llegué a T1, podría poner el contador en 0 y decir, bueno, a partir de ahora, ¿cuánto tiempo pasa hasta la próxima ocurrencia? Que es esto. Y bueno, no sé, porque es aleatorio, pero es una exponencial con parámetro lambda. ¿Entendido? O sea, yo pongo el contador en 0 y no me importa lo que pasó. Pero ahora lo que estoy contando de vuelta es cuánto tiempo hasta que ocurra la próxima. Y de ahí puedo contar cuánto tiempo hasta que ocurra la que sigue. ¿Se entiende? Y además, como los incrementos son independientes, también los tiempos entre ocurrencias son independientes. O sea, una vez que yo estoy parado acá, empiezo de 0 y el tiempo que tarda es una variable independiente. El tiempo que tarda a partir de ahora es una variable independiente de lo que tardé antes. ¿Sí? Claro. Entonces, como son independientes, yo puedo decir T2 es el tiempo hasta la primera ocurrencia más el tiempo entre la primera ocurrencia y la segunda ocurrencia. ¿Sí? Estas dos cosas son independientes. Esto es una exponencial de parámetro lambda y esto es una exponencial de parámetro lambda. Pero ojo que una exponencial de parámetro lambda es una gamma 1 lambda. Y esto es otra gamma 1 lambda. Si sumo dos gamas con el mismo lambda independientes, me queda también una gamma, pero que se suma los alfa. Así que esto es una gamma 1 más 1 lambda. Esa es una propiedad. Okay. Es una propiedad que la podemos Claro. encontrar usando la FGM, está en la práctica de función general de momentos. Y puedo hacer la misma idea, probar que TK es el tiempo hasta la primera ocurrencia más el tiempo entre la primera y la segunda, entre la segunda y la tercera, y así hasta acá. Entonces, es el tiempo hasta la késima ocurrencia son como K, es la suma de K exponenciales de parámetros lambda independientes, así lo puedo hacer en mismo razonamiento. ¿Sí? Claro. En este caso, Perfecto, si sí. K entero, ¿sí? Por eso, para este caso particular de K entero, esto tiene un nombre también que es la distribución de Erlang. Pero es un caso particular de la gama. ¿Sí? No hay nada distinto. O sea que en realidad yo puedo resolver el ejercicio usando que T2 es una gama 2 lambda, es decir, una gama 2 con lambda igual a un medio. Esto lo tienen que hacer bien. Lo que no pueden hacer, ¿sí? Pueden darlo vuelta, poner uno menos, etc. Lo que no pueden hacer es decir, es usar la densidad para esto. ¿Sí? Lo aviso, lo advierto porque yo lo he visto en exámenes. ¿Sí? No puedo usar la densidad, o sea, no usar la densidad en el sentido de no evaluar en la densidad. Si quieren integrar la densidad, háganlo. Pero no pueden evaluar en la densidad para calcular una probabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Lo aclaro por las dudas. Lo más fácil es o integrar o usar una aplicación. ¿Sí? Usar una aplicación de la que sea que usen para calcular probabilidades para determinadas distribuciones. Y si no, puedo no usar ese dato teórico y hacer un razonamiento como el que hicimos recién para demostrar que era exponencial la T1.
que T2 sea mayor o igual a 1,5, este 2 es un valor de X y este T es tiempo, o sea que este 1,5 es tiempo y de hecho no puede ser de otra manera porque acá lo que es continuo es el tiempo, no el espacio de estados. Si acá está T igual a 1,5, T2, que T2 sea mayor o igual a 1,5 quiere decir que el tiempo en el que ocurre la segunda ocurrencia es acá o más adelante. ¿Sí? Si quieren, piénselo con mayor estricto total. Ahora vamos a hablar de por qué no pasa nada. Pensémoslo con mayor estricto. La probabilidad de que T2 sea mayor a 1,5, o sea, que T2 sea mayor a 1,5 quiere decir que la segunda ocurrencia ocurre ¿cuándo? Después de 1,5. Después de 1,5. Puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá. En cualquier caso de esos, lo que sé es que en 1,5, ¿cuánto vale XT? 2. No, porque T2, T2 pongámosle que cayó acá. Ah, perdón, claro, porque no tiene el igual. Entonces acá, no tiene igual. ¿cuánto es XT? No puede ser, ¿no? O sea, porque puede ser T2 Uno. está acá. 0, 1. Esa vez era 1, ¿sí? O sea, acá ya estoy en 2. ¿Desde cuándo estoy en 2? Desde algún momento antes de 1,5. ¿Sí? Entonces acá puede ser que esté en 1, o puede ser que no, que recién la primera ocurrencia haya ocurrido después de 1,5, y entonces que esté en 0. ¿Se entiende? Entonces, esto es igual a la probabilidad de que x 1,5 sea menor o igual a 1. Sea 1 o 0. ¿Se entiende? ¿Está claro? Y eso es la probabilidad de que x 1,5 sea igual a 0 o igual a 1, son disjuntos, los puedo sumar. También puedo usar la acumulada de la Poisson en 1 con parámetro lambda por t, que es 1 medio por 1,5, y hacer la cuenta es lo mismo. ¿Sí? Pero bueno, ahora es calcular una probabilidad de una variable que sé que tiene distribución de Poisson con parámetro 1,5 por 1 medio, ¿sí? O sea 0,75, y la probabilidad de que sea menor o igual a 1. Lo pueden hacer con la acumulada, con las puntuales, lo que fuera. ¿Se entiende? Esto es si no uso el dato de que T2 sigue una distribución. ¿No? ¿Se entiende? Sí, sí. Y fíjense que un detalle, en realidad el ejercicio me pide T2 mayor o igual a 1,5, y yo lo hice mayor estricto 1,5. Pero ¿cuánto es la probabilidad de que T2 sea igual a 1,5? De hecho, el punto C me pregunta la probabilidad de que T2 sea igual a 2. Pero yo les pregunto, en vez de esa, esta. ¿Cuánto es la probabilidad de que T2 sea igual a 1,5? 0 porque Es continuo. te es continuo. No, porque es una variable continua. Sí. Así que ponerle el igual o no ponerle el igual es lo mismo. ¿Se entiende? ¿Alguna duda de este ejercicio? Les abrí un poco el panorama a quienes no le encontraron la vuelta a la guía. Sí, a mí yo tenía me hacía un quilombo con la T terrible y ahí esa equivalencia que viste recién ahí me pareció clave. Perfecto. Como que ya me ayudó una banda. Es bastante importante que en estos ejercicios tengan todo el tiempo presente qué cosas son valores de X, o sea, del proceso, y recordar que esos valores son necesariamente discretos y enteros, y qué cosas son valores de T, y recordar que esos valores son continuos. O sea que tranquilamente puede pasar un 7,24, ahí en donde lo que corresponde a la T. ¿Sí? Porque es bastante fácil mezclarse esas dos cosas. Después cuando encima veamos el tema que sigue, también van a tener que hacer todo eso en mente todo el tiempo. Es bastante fácil mezclarse, pero por eso digo lo remarco. Díganme con qué les gustaría seguir. Tenemos un ratito más, así avanzamos, después lo que falte lo llevamos mañana. ¿Podemos hacer el 2B? Ok. Ok. Ahora, el 2. Me dice, la cantidad de llamadas que ingresa, este es mi ejemplo, pero por defecto. Tipo, si no sé qué decir, digo este. La cantidad de llamadas que ingresan a un call center luego de T minutos de iniciado el horario de atención, que es a las 8 horas. Entonces, en las 8 de la mañana, a las 8 le vamos a poner como que es el T igual a 0. ¿Okay? Se representa mediante un proceso de Poisson de intensidad lambda igual a 2 llamadas por minuto. Y cuando esto está basado en alguna aplicación real, es muy importante tener claro las unidades.
¿sí? Tengo xt, es un proceso de Poisson, con intensidad lambda igual a 2 llamadas por minuto. ¿Sí? Entonces, ya que estamos, hagamos el A, sí, hacemos unas aclaraciones y ahora vamos el B. El punto A me pide calcular la cantidad de llamadas esperada entre las 9 horas y las 10 horas y su varianza. Entonces, la variable aleatoria, cantidad de llamadas entre las 9 y las 10, es una variable aleatoria. ¿Sí? Yo quiero de esa variable aleatoria digo, un poco tautológico lo que digo, pero lo que quiero de esa variable aleatoria es su esperanza y su varianza. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo voy a representar a esa variable aleatoria que me da la cantidad de llamadas que entraron entre las 9 y las 10? Si t igual a 0 son las 8. Puedo decir que si t igual a 0 son las 8, yo quiero la cantidad de llamadas entre las 9 y las 10 horas. ¿Sí? Pero esto es 0. Puedo decir que esto es que las llamadas hasta las 9 son x1 y las llamadas hasta las 10 es x2 y que entonces lo que yo quiero, la cantidad de llamadas es x2 menos x1. Sí. Pero tengo que tener cuidado con algo. Si yo digo Pero tengo que pasar minutos. Claro, tengo que decidir, tengo que elegir las unidades. ¿Sí? O sea, si yo lo estoy haciendo así, que las 9 sea t igual a 1. ¿Sí? Esto es tiempo, ¿no? Que si las 9 horas es t igual a 1 y las 10 horas es t igual a 2, estoy midiendo el tiempo en ¿qué? En horas. En horas. Entonces yo puedo usar esto, pero cuando diga la distribución de esto, va a ser lambda por 2 menos 1, ¿no? O sea, lambda por t menos s, como lo teníamos haciendo antes. Bueno, pero si estos 2 y 1 son horas, y entonces acá tengo una hora, yo el lambda por el que lo multiplique tiene que ser llamada por hora, no llamadas por minuto. ¿Se entiende? Y si lambda son 2 llamadas por minuto, también lo puedo poner en llamadas por hora, ¿como cuánto? Si quieren, ahora les digo si quieren cómo hacer la matemática, digo, pero ahora usen la lógica. Si son 2 llamadas por minuto, ¿son cuántas llamadas por hora? 120. 120. ¿Eso está claro? Digo, después uno como que empieza a pensar y se vuelve un meme con todos los conitos y la fórmula. ¿Sí? En realidad, la lógica es esa: 2 llamadas por minuto, 120 llamadas por hora. ¿Ok? ¿Cuál es la matemática de esto? Si quieren, bueno, es esto. Un minuto, ¿cuántas horas son? 1/60. 1/60. Si una hora son 60 minutos, así que un minuto es 1/60 horas. Entonces yo puedo decir que 2 llamadas por minuto es 2 por llamadas por 1/60 horas. Y entonces el 1/60 lo doy de vuelta y me multiplica. Digo, si prefieren ir a lo seguro y hacer un cambio de unidad de estilo física, háganlo y está bien, les va a quedar 120 también. ¿Sí? Pero si no, usen un poco de lógica que probablemente les va a funcionar más rápido. ¿Sí? Así que son 120 llamadas por hora. Entonces, si yo quiero trabajar todo en horas, va a estar bárbaro, mi variable va a ser, o sea, me pongo tiempo en horas. La intensidad es 120 llamadas por hora y la distribución va a ser Poisson, el parámetro 120 por una hora. O sea, va a ser una Poisson 120. ¿Ok? ¿Y en qué unidades está esto? Bueno, esto como son llamadas, esto viene de física del CBC o de la secundaria. 120 llamadas por hora por una hora, son 120 llamadas el parámetro. ¿Se entiende? Así que la cantidad esperada de llamadas, ¿cuánto es? 20. 120. ¿Sí? O sea, es el parámetro de la distribución de Poisson. La esperanza es el parámetro y la varianza También 120. también 120 porque es una Poisson. Sí, la esperanza y la varianza son iguales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo con eso? Bien. ¿Puedo hacerlo en minutos? Sí, puedo hacerlo en minutos. Solo que si lo hago en minutos, las 8 de la mañana es 0. Y si lo hago en minutos, las 9 de la mañana es t igual a ¿cuánto? 0 minutos, 60. 60 minutos, y las 10 de la mañana, obviamente, son 120 minutos. ¿Sí?
Entonces, si lo mido en minutos, la variable que quiero estudiar, que es cantidad de llamadas que entran entre las 9 y 10 de la mañana, es la variable x120 menos x60. ¿Ok? Entonces, la distribución de esa variable es una Poisson con el parámetro lambda medido en llamadas por minuto por t menos s, que es 120 menos 60. Entonces va a ser t lambda, 2 llamadas por minuto. Tiempo, 120 menos 60, 60 minutos. ¿Cuánto va a dar el parámetro? 120. ¿Cuánto va a dar la respuesta? 120 y 120. ¿Ven que es lo mismo? Lo que tiene que ser es coherente con las unidades. Sí, o sea, no multiplicar un lambda, que son llamadas por minuto, por un tiempo que está en horas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bueno, digo, en los ejercicios que sean con unidades, cosas por el estilo, tienen que prestar atención a eso, ¿no? Es el único detalle. El B, que era el que me preguntaba, me pide aproximar la probabilidad de que en ese horario entren a lo sumo 100 llamadas. O sea, de que esta variable, que insistimos, sabemos que es una Poisson de parámetro 120, ¿sí? La probabilidad de que en ese horario entren a lo sumo 100 llamadas. O sea, la probabilidad de que esa variable, llamémoslo, qué sé yo, L por llamada, ¿sí? Y la probabilidad de que la cantidad de llamadas sea a lo sumo 100, o sea, la probabilidad de que sea menor o igual a 100. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la probabilidad de que una variable con extensión de Poisson con lambda igual a 120 sea a lo sumo 100, sea menor o igual a 100. Entonces, ¿estamos? Bueno. Sí. En realidad lo de aproximar es por un tema de, también, volviendo a la época en la que no había aplicación, te digo, no hace falta aproximar esa probabilidad. Yo le pregunto a R cuánto es la probabilidad de una Poisson, la acumulada, que sería P POIS. P POIS. La acumulada hacia la izquierda hasta 100, porque esto básicamente esto es F de 100, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es la función de distribución en 100. Entonces eso en 100, con parámetro 120, 100,120, y me da que es 0,034. 66803. Esa es la respuesta exacta, entre comillas, ¿no? La respuesta decimal que me dirá. O sea, en realidad lo podría contestar así. Lo de aproximar es porque si yo lo único que tuviera, si yo lo único que tuviera, que tendría fuera una tabla de la distribución de Poisson, que no sé si alguna vez alguno la usó, la de Krauss o alguna cosa por el estilo, normalmente aparecen valores para lambda hasta 20 o 30, para valores a ciertos intervalos. Entonces, si yo tengo lambda de 120, medio que ahí no podría hacerlo con la tabla. Entonces, lo que se hace para valores suficientemente grandes de lambda, usar la aproximación de la distribución normal, que se puede justificar con el teorema central del límite o con alguna otra cuenta. Pero vamos, acá uno podría aproximar esto como la probabilidad de que una variable aleatoria con distribución normal, vamos a decir, L monito, donde L monito tiene distribución normal, sea menor o igual a 100, esa es una opción. Ahora con una aclaración, que podríamos aproximarlo con eso, donde esa normal va a tener la misma esperanza y la misma varianza que esta variable. Que ya hemos visto que la esperanza era 120 y la varianza era 120. ¿Sí? Y entonces, si yo estuviera trabajando con una tabla de papel, digamos, el siguiente paso sería estandarizar. ¿Sí? O sea, restar la esperanza y dividir por el desvío, para que me quede una normal estándar. Y esto menor o igual a 100 menos la esperanza sobre el desvío. Y entonces ahora sí, agarro este valor, me fijo en la tabla normal que me da y pues tengo la respuesta. ¿Se entiende? Esa sería la idea de cómo aproximar. Por una aclaración que les hago, que a lo mejor lo vieron en estadística 1. Pero venía ese Claro. a que tradicionalmente estos valores no se calculaban exactos, sino que se aproximaban con otra distribución. Al final, porque yo lo hacía con la de Poisson y no me daba. O sea, calcular directamente no me lo contaba. Es que en realidad si lo hiciste, que lo hiciste. Con una tabla de Poisson, decís. Sí. Con una tabla de Poisson, claro, no lo vas a encontrar. Como si usas una aplicación, o usas una aplicación del celu, o usas R o Excel, o lo que sea, sí te lo va a dar el valor. Pero si lo haces con una aplicación, si lo haces con una tabla de digamos, empresa, no, ahí no lo vas a poder hacer. Entonces, para eso es que existen las aproximaciones estas. Por ejemplo, acá me da
P norm, que sería la acumulada de la normal estándar, en 100 menos 120, bueno, menos 20, lo podría haber hecho directo, dividido la raíz cuadrada de 120, me da 0,0339, o sea, está bastante bien, 0,0339 algo, o sea, casi, sí, casi 0,034. No es muy grande el error. ¿Ok? ¿Cuándo lo puedo hacer y cuando lambda es suficientemente grande? En principio, cuando no esté en la tabla. ¿Sí? Pero bueno, esto por ahí en día yo no trabajo con aplicaciones, parece ya no tener tanto sentido, pero no está de más recordar estas aproximaciones. Por eso está un poco el ejercicio. ¿Sí? Y acá hay un detallecito que es, a lo mejor lo vieron en estadística 1 y estadística 2. L es una variable de qué tipo? ¿Discreto o continuo? Discreta en tiempo continuo. Sí, o sea, el proceso es de estado discreto y continuo, por lo tanto las variables del proceso son variables discretas. ¿Sí? De hecho, L dijimos, una Poisson con lambda igual 120. Y la estamos aproximando mediante una variable como Continua. continua. Entonces hay un detallecito que lo pueden usar, no les va a cambiar tanto, que a lo mejor lo vieron, que es que en realidad lo que uno está haciendo es las probabilidades puntuales en 0, en 1, en 2, en 3, etc. Como que uno las va aproximando por intervalos. Este intervalito representa el 0, este intervalo representa el 1, este intervalo representa el 2, y así. Entonces, si yo quiero incluir al 100, lo ideal sería agarrar un intervalo que sea 100 más menos 0,5. ¿Sí? Entonces, si yo quiero incluir al 100, tengo que ir hasta el 100,5. Para que con la probabilidad que sea menor o igual a 100. Y para la probabilidad que sea menor estricto a 100 sería hasta el 99,5 para no incluir el 100. Eso se llama corrección por continuidad. No cambia mucho los resultados, les digo si quieren quedar en este caso para sacarme la duda. A lo mejor alguien lo vio en estadística 1 de eso, o 2, simplemente. ¿Les suena? Sí, en estadística 1. Estadística 1 lo vieron, perfecto. Y si lo hago así, de hecho me da peor. O sea que evidentemente digamos, funcionará a veces sí, a veces no. ¿Por qué me da tan distinto? Me da 0,037. ¿Sí? Y si lo hago con 99,5, o sea, estricto, me da 0,030. O sea que la verdad que es medio polémico. Y en este caso creo que la polémica viene porque en realidad el 0 le estoy asignando solamente medio intervalo. ¿Sí? O sea que probablemente en este caso no convendría usarla la corrección por continuidad. Y sí, por ejemplo, tendría que pensar en qué caso sí. Pero en este pareciera ser que no hace falta usarla, que no conviene usar la corrección por continuidad. Se lo menciono porque por ahí alguien lo vio y por ahí después dice, pero acá no se hacía así. Pero la verdad que medio que no se gasten mucho tampoco con eso. Entonces estamos... ¿Qué quieren que hagamos con los 15 minutos que quedan? Tengo una consulta rápida. ¿Por qué pusiste 100? Que no entendí. Porque la pregunta era la probabilidad de que en ese horario, entre las 9 y las 10, que era esta diferencia, entren a lo sumo 100 llamadas. O sea que sea la cantidad de llamadas esa que entra sea menor o igual a 100. Ok. ¿Y la L qué sería? Que no me acuerdo. Y la L la definía y es la cantidad de llamadas que entraron entre las 9 y las 10. Sí, o sea, la cantidad de llamadas que entraron hasta las 10 menos la cantidad de llamadas que entraron hasta las 9. Eso te da las llamadas entre las 9 y las 10. Ok. Acá me preguntan el 4. ¿Sí? Charlamos un cachito. Y bueno, después terminan de ver el resto, que además el resto son, el 5 en adelante tienen que ver con la última clase, no sé si todos lo llegaron a ver. Si no, bueno, pónganse con eso, si mañana pueden hacer consultas. El 4 es para revisar un poquito esto de las ecuaciones en diferencias y diferenciales. Exactamente. Es una cosa medio extraña. Y yo, de hecho, la había oído mencionar que es un tema que está en el programa de matemática para economistas, o solía estar. A mí no me lo dieron, creo que la mayoría o nadie lo da hace mucho. No sé, ¿alguien de casualidad en matemáticas se cruzó con ese tema?
Porque si uno va Yo la mezcla de las dos no. O sea, vi ecuaciones en diferencia y diferenciales. Pero la mezcla de los dos nadie la vio. Si uno va al programa, por lo menos puede haber cambiado el programa, la verdad, pero por lo menos cuando yo estudié, que hace como 18 años, en el programa oficial de Matemática para Economistas, el último tema era ecuaciones diferenciales y en diferencias. O sea, ecuaciones diferenciales en diferencias, o sea, todo junto, ¿no? O sea, a mí no me lo enseñaron, igual no sé si a veces seguirá dando, pero sí, alguien lo dará, digo. Pero bueno, nunca entendí bien para qué servía tampoco, no terminé de encontrar la vuelta y bueno, acá hay una aplicación, ¿sí? Entonces, el sistema que me dan, que me piden que deduzca la solución, es I'0 de t igual I0 de t, IK' de t igual 2IK menos 1 de t. Es decir, yo tengo, es como una sucesión de funciones, ¿sí? De funciones de variable continua, por eso tiene sentido hablar de derivadas y ecuaciones diferenciales. Si fueran continuas, si no fueran continuas no tendría sentido. Pero que además tengo una sucesión de funciones, por eso tengo que encontrar IK de t. Que es una función, si quieren, lo puedo pensar como una sucesión de funciones o como una función de dos variables, donde una de las variables es discreta y la otra es continua. Que sería más como pensarlo así. Pero es lo mismo, o sea, es una cuestión de interpretación nada más. La cuestión es que la formulita acá, en principio, puede aparecer una K y una T. ¿Ya estamos? Y tengo las condiciones iniciales que son que IK de 0 es igual a 2 a la K para todo K mayor o igual a 0. ¿Ok? Esas son las condiciones iniciales. Si me piden escribir la solución. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Y en este caso lo puedo hacer, lo podría probar por inducción, pero lo que podemos hacer es inferir, digamos, iterando y viendo qué pasa. Entonces lo que voy a hacer es agarrar primero la de 0, que justamente, por suerte, I0 con I0, así que está como autocontenida. Entonces yo tengo que resolver I0' de t igual a I0 de t con la condición inicial de que I de 0, I0 de 0, ¿cuánto es? Según el enunciado. Por la condición de arriba debería ser 1, ¿no? ¿No? 2 a la 0. Por esta vale para todo K, o sea que en particular, pues, supongo que K igual a 0, me es 2 a la 0, 2 a 1. Así que digo, en realidad, y si quieren, si les resulta más cómodo, olvídense por un momento del subíndice, o sea, acuérdense que esta es la de I0, pero si quieren pongan I nada más. Entonces tengo una ecuación diferencial, una sola variable, o sea, una sola función y una condición inicial. Entonces, ¿cómo puedo resolver acá? Hay muchas maneras. Una sería separando variables e integrando. Otra sería usando que es una ecuación lineal. ¿Sí? Tengo I' menos I igual a 0. Si omito la función de t. ¿Estamos? ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de esto o están ahora empezando a tener déjà vu? Bueno, igual si vieron la teórica de... No, igual, sabes que yo te dije que no, pero sí lo vi. Ahí me puse a ver el cuaderno al final y es el último tema. ¿Ah, sí? ¿Pero vos? Sí, por lo menos con Tarulo lo vi, no sé. ¿Con quién? Con Eduardo Tarulo. Ok, o sea, mezcladas. ¿Cómo? O sea, mezcladas las dos. Claro, sí, pero lo veíamos con el operador diferencia, en vez de así con... Pero Diferencia. después lo desarmabas y te quedaba lo mismo. Claro. Y después tenés tiempo y podés sacar una foto, escanearlo y mandármelo para que me dé curiosidad a ver cómo lo ven. Para yo también después saber cómo. Ok, Cuando puedas, igual. Buenísimo. dale. Y prima menos I igual a 0. ¿Sí? Esta es una ecuación diferencial lineal homogénea de primer orden con coeficientes constantes. Todo eso. ¿Sí? O sea, son las que de siempre. Primer orden y homogénea. O sea, que con encontrar la solución de la homogénea ya está. ¿Cómo busco la ecuación de la homogénea? Con el polinomio característico. O la ecuación característica, ¿cómo sería? No sé si la escribiría en términos de lambda, de R o de qué, o mismo del operador, puede ser también, ¿no? Lo puedo escribir con el operador así. El operador de derivación. Y esta sería mi polinomio característico en D. O sea que puede ser D menos 1 igual a 0, o podría ser lambda menos 1 igual a 0, o R menos 1 igual a 0, usen la letra que quieran.
¿Ok? Así que la única raíz de la ecuación característica, ¿cuál es? Te voy a explicar. Esta es la incógnita, ¿no? 1. Si pueden ponerlo así, pueden poner lambda menos 1, pueden poner r menos 1 en la letra que les guste usar. Pero la única raíz es 1, ¿sí? Y si la única raíz es 1, voy a poner así, lambda 1 igual a 1, la solución general es I de t igual a ¿cuánto? ¿Se acuerdan que era C1 por E a la lambda 1t más C2 por E a la lambda 2t, etcétera, etcétera? Esto va a ser simplemente C por E a la 1 por t. ¿Están de acuerdo con esa solución general de la homogénea, que en realidad es la de la ecuación, porque la ecuación ya es homogénea? Si esto fuera no homogénea, tendría que buscar la complementaria, la particular y sumársela, todo eso. ¿Ok? ¿Tengo alguna duda? ¿Cómo busco la constante? Con la condición que te da, que I0 en 0 sea igual a 1. Exactamente. Como I en 0 tiene que ser igual a 1, o sea, I en 0 es C por E a la 0, y eso tiene que ser 1, así que por lo tanto, como esto es C tiene que ser 1. Así que la solución es que I0 de t, recuerden que yo puse I para ahorrarme el subíndice, pero I0 de t, era la que estamos buscando, es esto con C igual a 1. Así que es E a la t, simplemente. ¿Estamos de acuerdo? Ya tengo una. ¿Estamos? Sí, ¿no? Vamos a la que sigue. Sí. Bien. Vamos a ver ahora cómo buscamos I1. Yo de vuelta voy a escribir I solamente para no hacerme lío, pero la que viene ahora es I1, que es lo que estamos tratando de ver. Entonces, ¿cómo es la ecuación para I1? La ecuación diferencial para I1. Bueno, la ecuación diferencial para I1, fíjense que va a ser, si yo pongo K igual a 1, esto no lo aclaré, pero está acá, vale para K mayor igual a 1. Si yo pongo K igual a 1, me queda I', lo voy a escribir primero con el subíndice, después lo borro, I'1 de t es igual a 2 por I0 de t, ¿no? Por I1 menos 1. I0 de t. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero eso qué es? Esto es I1' igual a 2 por esto. O sea, esta ya la tengo, ya la puedo poner directamente. Entonces me queda que I'1 de t es igual a 2 por E a la t. Simplemente esa es mi ecuación diferencial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Pasó? Sí. Bueno, yo podría borrar el subíndice, ¿no? Es lo mismo. En realidad, o sea, yo podría expresar esto como ecuación diferencial así, ¿no? Como I' igual 2E a la t. Es una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes. ¿De qué orden? Orden 1. Orden 1 porque tiene una solaridad, perfecto. ¿Y es homogénea o no homogénea? No homogénea. Es no homogénea porque tengo el 2E a la t. ¿Estamos? Si yo quisiera hacer toda la teoría, que está buenísima y es súper útil, digamos, que ven ustedes, que se basa básicamente en la teoría de espacios vectoriales aplicado a este problema en particular, tendría que primero resolver la ecuación homogénea asociada I' igual a 0, cuya ecuación característica es lambda igual a 0 y por lo tanto si esa es la única raíz, la solución general de la homogénea asociada es C por E a la 0t, o sea, C, una constante. Y a esa ecuación de la homogénea asociada debería agregarle una solución complementaria, que como tengo un 2e a la t acá, lo que puedo proponer es una complementaria, o particular, o como le quieran poner, de la forma algo por e a la t. ¿Estamos de acuerdo? No, acá yo me perdí ya. Por ejemplo, ¿por qué la solución homogénea tendría que ser C? Porque en realidad vos, no sé qué usabas, si usabas con D o con la ecuación característica con lambda o con R, con alguna letra. No, así usábamos operadores para resolverla. ¿Usas operadores? El operador de Euler o no. Y primero lo puedes escribir como D por I. O sea, tu operador que aplicás a la I
es simplemente D. Viste que a veces vos ponías D cuadrado menos D más 2D. Y entonces hacías como que esto era una cuadrática en D y buscabas la solución. Claro. Bueno, acá tu ecuación es D, tu característica es D. Entonces es D igual a C. ¿Se entiende? A ver, es tan trivial el caso que es difícil interpretarlo cuando uno hizo cosas más complicadas. Sí. Ok, pero ¿y ahora por qué sería 0? Porque vos querés ver, o sea, si tu operador era D cuadrado menos 1 por I, lo que vos tenías que ver eran las raíces de esto. O sea, 1 y menos 1 sería en este caso. Y tu solución general habría sido C1 por E a la 1t más C2 por E a la menos 1t. Pero como que igualás a 0 esto y despejás como si la D fuera una variable. Ese será, digamos, el procedimiento. Acá como tu operador diferencial es simplemente D, lo igualás a 0 y lo igualo a 0 y te da que claro, D. lo igualás a 0 y ya está. ¿Se entiende? Está Es bien. que es tan bobo el problema que en realidad te terminas mareando porque como que se te perdió toda la complejidad que tenías siempre. Pero entonces te queda que la homogénea es una constante, la solución de la homogénea asociada, pero vos querés la solución de esta, entonces necesitas una complementaria, que la planteo de esta forma porque tengo esto acá. Entonces metés la derivada de la complementaria para meterla acá y te da A por E a la t de vuelta. Entonces te da que A por E a la t tiene que ser 2E a la t, o sea que A es 2, o sea que la complementaria es 2E a la t. Entonces la solución de esta ecuación es C más 2E a la t. Y ahora hay que buscar la constante. Ahora que tengo la solución general de la ecuación diferencial, debo buscar la constante. Pero justamente es tan pava la ecuación diferencial en este caso, que no tiene sentido hacer esto y que es tan pava que hasta te complica hacer esto. Pues yo podría haberme ahorrado todo ese razonamiento y decir, bueno, si la derivada es esto, ¿qué puedo hacer para encontrar la función original? Lo derivás. No. Luego lo integrás, perdón. O sea, lo integro, listo. Si yo tengo la derivada, busco la integral y ya está. O sea, I1 de t va a ser la integral indefinida de esto, o sea, 12 a la t más constante. Lo que me tengo que acordar es poner la constante. Sí, no me tengo que olvidar eso, simplemente. Entonces, listo. Me quedó lo mismo, en otro orden, pero me quedó lo mismo. Y ahora uso la condición. La condición para esta era que I1 en 0, ¿cuánto tenía que valer? Acá, ¿no? Era. O sea, I1 en 0, por el lado es 2e a la 0 más constante. Pero eso debería dar 2 a la 1. ¿Sí? O sea, la condición acá es que I1 en 0 es 2. ¿No? Así que esto tiene que dar 2. Y de ahí sale que C es igual a 0. ¿Sí? O sea que la solución es que I1 de t es 2e a la t más 0. Es 2 a la t. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Repitan esto un par de veces. Después, si no sale mañana me dicen, pero repitan esto un par de veces y van a ver que I2 de t es 4 de la t, que I3 de t es 8 de la t. Y si uno ve esto, ¿qué sugeriría? Que la solución, ¿cuál es? Y K de t 2 a la K por E a la T. 2 a la K por E a la t. ¿Se entiende? Esta es buena idea. Si después quieren probarlo por inducción, se puede. O sea, uno pone como hipótesis, digamos, ya probamos que primero que la fórmula vale para que igual a 0, porque efectivamente vale, esta ya lo hicimos. Y después podrían probar que si esto es cierto, usan esta relación entre una y otra para probar que vale para el que sigue y bueno, y entonces por inducción vale para todos. Pero no espero tanto, digamos, era simplemente como poder generar la solución de esta manera. Si alguien quiere hacer el ejercicio por inducción, hágalo. ¿Ok? Sí. Y te puedo hacer una pregunta sobre esto. Sí.
En el examen, si se llegara a tomar algo así, con ecuaciones diferenciales y en diferencia, ¿tendría más complejidad que eso? No, O... no, no, sería hasta este nivel o algo que se pueda resolver haciendo un par de cuentas. No, no, nada extraordinario. Porque de hecho no asumo que tengan ningún Dos variables. punto sobre el tema más allá de lo que estuvimos charlando. Ok, perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, en principio nos vemos mañana. En principio no, nos vemos mañana. Terminen, si no llegaron a ver la clase 16, traten de verla hoy, porque esa clase corresponde a los ejercicios del 5 en adelante, ¿sí? Que entran. 5, 6, 7, 8, 9. Así que no son muy complicados, pero bueno. El ejercicio 6, ¿sí? O sea, el ejercicio 6 está hecho en la clase teórica. Se los menciono para que digo, no pierdan tiempo con eso, por ahí, no, si quieren, o sea, véanlo, pero por ahí no se pongan a sentarse a pensarlo porque está hecho en la clase teórica. El 5 no está hecho, el de superposición, pero el de descomposición está hecho en la clase teórica. Creo que no mencioné que es un ejercicio de la guía, pero es una demostración que la hice. ¿Sí? Así que bueno, traten de ver esos, así mañana consulten los dos que tengan y dudas de todo lo anterior. ¿Ok? Alejandro, perdón, tengo una duda en la práctica 2. Sí. Los últimos dos ejercicios de Markov, que son, creo que dice algo de infinito, la cadena infinita, ¿eso entra al parcial o no? Entra, no hicimos ninguno, creo. ¿Cómo? Perdón, si entra o no, porque no sé si hacerlos. Me estaba escuchando a mí mismo. Sí, entra. Si quieren, mañana me acordar que hagamos algunos, si tienen un ejemplo hecho. Igual en clases de coordenadas anteriores están hechos, pero para que no se tengan que poner a buscar, mañana me dicen y hacemos algún ejemplo. Porque creo que en las clases de consulta no surgió consulta sobre ninguno de esos. Sí. Dale, gracias. De nada. Bueno. ¿Algo más? Si no, nos vemos mañana. Por en un rato les subo la mente. Sí, así para los que no pueden entrar o lo que sea. Nos vemos mañana. Dale. Chao, gracias. No, Gracias, adiós. Chao, gracias. De nada, hasta luego.